Ya se saludaron todos, ¿verdad? Ya se vieron, se dieron ahí una sonrisa. Es bueno vernos aquí en la casa del Señor con el propósito de exaltar a nuestro Dios. Y les voy a invitar que ahora busquemos, si tienen ahí su Biblia, para comenzar. Vamos a basarnos en esta noche en la segunda carta de Pablo, en el capítulo 2, y vamos a irlo ahí preparando. Segunda carta de Timoteo, perdón, son los nervios. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Es que me faltó terminar de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y bueno, el tema que hoy vamos a estudiar se llama Obreros Aprobados. Esta carta, antes de comenzar a leerla, les voy a dar un contexto de cómo estaba la iglesia en ese momento, en qué circunstancias tuvo que Pablo escribir esta carta para su discípulo Timoteo. Probablemente se escribió sobre el año 66 o 67 después de Cristo. Y le escribió el apóstol Pablo a su hijo amado, a su hijo espiritual Timoteo. Y bueno, Timoteo fue nombrado pastor de la iglesia de Éfeso aproximadamente también a sus 38 años. Y en ese momento en el que Pablo le escribe esta segunda carta, ya tenía él alrededor de 41 aproximadamente, o sea que no era tan joven como a veces nos lo imaginamos. Bueno, relativamente, ¿verdad? Pablo vio la necesidad de escribir esta carta. La escribió él estando en la cárcel en Roma a raíz de la persecución del emperador Nerón. Y esa persecución surgió a raíz de un incendio que pasó ahí en la ciudad de Roma, que se presentó el día 18 de julio del año 64. Y este incendio se extendió por una semana. Pues imagínense qué tan grande debió de haber estado ese accidente que pasó, que se extendió una semana, no podían acabar con él durante una semana. Y posteriormente de que lo apagaron, otra vez volvió a surgir y duró otros 3 días. Nos dicen que se quemaron 10 de los 14 barrios que conformaban esa ciudad. El pueblo romano pues no veía con buenos ojos a su emperador Nerón, porque al principio pues sí era muy, muy bueno con ellos, con todos sus gobernados, pero posteriormente pues cambió su actitud, ya era muy ególatra, e inclusive ellos pensaban que él había provocado ese incendio a propósito. El mismo pueblo pensaba que el emperador había provocado ese incendio para reconstruir la ciudad en base a él mismo, o sea, a su gusto, y para generar estatuas que lo adoraran a él. El pueblo pensaba que él estaba loco, y el emperador pues en esas circunstancias en las que él se veía que ya el pueblo no lo quería, que pensaban que estaba loco, que ya nadie lo aprobaba, pues él vio la necesidad de ver a quién culpaba, porque el pueblo decía que él lo había generado. Y precisamente pues fue muy fácil culpar al pueblo, a los cristianos, a los que creían en Jesús, porque 2 de esos barrios, por así decirlo, que no sufrieron ninguna afectación, pues era donde habitaban los cristianos. Entonces él, movido por esa necesidad de verse librado, dijo: no, ¿saben qué? Los cristianos son los que lo provocaron. Entonces el pueblo cristiano también estaba en desventaja en ese momento, porque ellos pues al no participar de la cultura romana, ellos odiaban, el pueblo decía que los cristianos odiaban la vida humana, pues ellos no participaban de sus actividades de su cultura, del teatro, de los deportes, y pues tampoco se alistaban para el servicio militar. Entonces, al negarse a estas prácticas, los romanos pues sí consideraban que los cristianos despertaban ese desprecio por culpa de esas actitudes. Además, posteriormente pues el emperador
para todavía apoyar más esa situación, hizo matar a muchos cristianos, pero aparte de matarlos, hizo que sirvieran de entretenimiento para el pueblo. Él abrió los jardines de su palacio para que ahí fueran crucificados y para que ahí les pusieran pieles de animales, para que los lobos y los leones pues fueran y los devoraran pensando que eran ovejas. Entonces fue algo muy triste, muy fuerte que debieron de haber vivido los cristianos de esa época. Y pues la persecución que empezó con esas acusaciones del incendio se fue transformando posteriormente en una persecución que ya era directamente relacionada con la fe. Entonces, pues a los cristianos se les empezó a perseguir por otras razones. Y en medio de esa persecución, como ahorita ya podemos verlo, fue que Pablo se encontraba encarcelado por segunda vez, pero ahora convencido de que esta vez sí era su última vez. Él decía que ya su fin estaba cerca, que su vida terrenal estaba cerca de terminar, y por eso esta segunda carta a su hijo amado Timoteo es que está tan rica en consejos para él, porque él sabía que ya era la última, y sí fue la última carta que escribió Pablo, la segunda carta a Timoteo. Entonces por eso es que tiene consejos tan nutrientes para nosotros, que vamos a estudiar uno de esos consejos que él le dio a su discípulo. Y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, mis hermanos, para que el Señor hable a nuestras vidas conforme a su propósito. Les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos estás permitiendo pasar delante de ti, Señor, delante de tu palabra, que es la que ahora es el centro, Señor, es lo que ahora, Padre, nos nutre, es lo que ahora nos llena, Señor, lo que tomará el lugar, Padre, de nuestra atención. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones y que, Padre, tu palabra nos ayude a ser verdaderos hijos para ti, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como vimos, Pablo amaba mucho a Timoteo, en gran manera lo amaba, y los voy a invitar a que ahí en donde están en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2, dice, bueno, desde el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Si se fijan ahí, no solo dice a mi hijo, sino dice a mi amado hijo. Pablo conoció a Timoteo estando él más joven. Timoteo sí era joven, aproximadamente se cree que él tendría unos 20 años cuando lo conoció. Y Timoteo, como ya sabemos, pues venía de un matrimonio mestizo, porque su padre era griego y su mamá era judía. Entonces, pues él era despreciado, por así decirlo, de ambos lados. Los griegos no lo querían porque decían: no, es que vienes de una línea judía. Y los judíos menos, porque también decían: no, es que tú no eres limpio como nosotros, no eres de sangre pura. Entonces Timoteo, ¿qué fue lo que pasó? Él fue instruido, como ya sabemos, por su abuela y por su madre, y lo instruyeron en la palabra precisamente por la misma necesidad que ellas veían de que Timoteo necesitaba crecer en ese camino. Yo no sé los que tienen hijos y que pueden dar gracias a Dios que están sus hijos en el camino del Señor. Yo creo que es una de las partes más importantes de todo padre, el saber, el ver que nuestros hijos puedan seguir nuestros pasos y poderlos instruir en el camino que sabemos que es el que nos lleva a la vida eterna. Entonces, pues esto fue lo que también le pasó a Timoteo. Y Pablo, y como ya les dije, pues él lo conoció teniendo 20 años más o menos, estuvo con él alrededor de 14 años discipulándolo.
Entonces Pablo envía este último mensaje a Timoteo a través de esta carta, dando los últimos consejos para que continuara con lo que él había empezado. Y en este momento vivía una persecución, como ya lo vimos, y por eso es que él sintió la necesidad de motivar a su discípulo, a Timoteo, de no dejar de hacer lo que le había encomendado, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 6, que dice: te aconsejo a que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y Pablo estaba preocupado también por el bienestar de las iglesias que él había fundado. Una de ellas era Éfeso, donde pastoreaba Timoteo. Entonces, además de la persecución, existían las doctrinas falsas y de la fuerza de la adoración a la diosa Diana, que era particularmente una diosa venerada en esa ciudad. Se le decía que era Diana de los Efesios. Como en otros lados también se le llamaba Artemisa, la conocían por dos nombres en particular. Y bueno, Diana de los Efesios pues es la que vemos nosotros que está con su arco, si la ubican, ¿verdad? Esa estatua que es una mujer que está con su arco, esa diosa imponía una fe muy fuerte sobre los que vivían en esa ciudad de Éfeso, y ellos la adoraban por su cuerpo atlético. Ellos decían que era la diosa de la casa, decían que era una mujer muy fuerte. Entonces la adoración a esa diosa era muy, muy arraigada, y esas doctrinas ya se estaban metiendo también en la iglesia. Inclusive algunos ya habían salido de la iglesia, se habían desviado para seguir adorándola. Y en esos últimos momentos Pablo también había sido abandonado. En esos momentos de su persecución, de estar encarcelado, había sido abandonado por algunos de sus discípulos, como lo vemos en el capítulo 4, versículo 10. Y algunos se habían puesto también en su contra, como lo vemos en el capítulo 4, del 14 al 15. Y otros también estaban lejos porque él mismo los había mandado a que fueran a trabajar a otras ciudades. Entonces pues Pablo estaba solo, él estaba solo, y él sabía que eran sus últimos momentos. Entonces también Pablo ahí dice en el capítulo 4, versículo 9, que él deseaba ver por última vez a Timoteo, y le expresa que también día y noche ora por él. Entonces por eso que con esta fuerte necesidad de Pablo de escribirle a su hijo amado, a su discípulo, es por eso que nosotros debemos de poner atención en esos consejos que le dio a él. Esta carta es llamada una carta pastoral porque está dirigida a una persona, a Timoteo, que era un pastor, pero a nosotros también, aun cuando no seamos pastores, nos llena, nos enseña esta enseñanza, porque nosotros podemos practicar todo esto que ahorita vamos a ver. En particular, Pablo usaba dos ejemplos muy, muy comunes. El primero era un soldado. Pablo identificaba al cristiano como aquel soldado que estaba militando, como aquel que estaba en una guerra. Como por ejemplo en Efesios 6 habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Esa armadura pues es particular de un guerrero. Y en 2 de Corintios, el capítulo 10, también es donde nos habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Él usaba ejemplos de una guerra, de un guerrero, de un soldado, pero también en esta parte de la carta habla acerca de un obrero además aprobado. Y bueno, en el capítulo 2, si podemos ir ahí donde les comenté, desde el versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le pide que replique sus palabras del Evangelio y que instruya a otros hombres también para que lo puedan hacer igual que él. En el versículo 3 le dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es decir, que estés dispuesto a sufrir las complicaciones que él mismo estaba viviendo en ese momento. Entonces
le dice en el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y dice: también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí, aparte del soldado, ya habló de un atleta y de un labrador. El atleta dice que solo es coronado si lucha legítimamente, y el labrador primero, para participar de los frutos, necesita trabajar. En el versículo 8 al 10 le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si se fijan aquí, Pablo dice cuál es el propósito de ese sufrimiento. Él dice que es para que los escogidos alcancen también, obtengan la salvación que es por medio de Jesucristo. Es decir, que Él no reniega de su fe, Él no reniega de su trabajo, de la obra que está haciendo a causa de esas personas que vienen atrás de Él, porque Él sabía que la gente lo veía y que muchos lo tenían como ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces Él le aconseja a Timoteo: Timoteo, tú también sufre penalidades como yo, porque esto lo hacemos también por esa gente a la que enseñamos, esa gente a la que nosotros estamos instruyendo. Esa gente también va a tener que llegar el momento de que va a estar a prueba su fe. Como ya vimos, pues muchos cristianos fueron perseguidos en esa época, y ellos mismos, al ver a Pablo, pues yo creo que ellos se motivaban y decían: es que sí puedo. Si él puede, él es un siervo de Dios, yo quiero seguir sus pisadas. Entonces Pablo le da este consejo a Timoteo: tú también sufre las penalidades y sopórtalas. Y en el capítulo 1 al 8 dice también: no te avergüences, Timoteo, de predicar de Jesucristo, ni de mí que estoy encarcelado, sino participa de las aflicciones por el evangelio. Y el capítulo 1, versículo 12 dice: yo mismo no me avergüenzo y padezco estas aflicciones, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido que es poderoso para recompensar la fe que he puesto en Él para el día de su manifestación. Parafraseé el versículo 12. Él habla acerca de un depósito. Aquí en el versículo 12 dice: estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese depósito es la fe que Pablo tenía puesta en el Señor. Ese depósito es lo que Pablo esperaba en el día de la venida de nuestro Señor. Entonces, ahora vamos a ver cómo le pone ahora un ejemplo a Timoteo y le dice que debe de ser ese obrero aprobado. Y vamos a comenzar ahora en el capítulo 2, desde el 14. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí en el capítulo 14, en el versículo 14, le dice que le diga a sus hermanos que no contiendan sobre esas palabras que son puntos doctrinales quizás, que queriendo involucrar ideologías humanas, lo que hacen es perjudicar a los que están escuchando. En ese momento en la iglesia, como les decía, ya se había mezclado la fe que era común en esa región, que era acerca de la mitología, acerca de la diosa Diana. Entonces había hermanos, había cristianos que pues ellos todavía que cargaban esas cosas, esas ideas en su vida, en su mente, y trataban de contender. Por eso Pablo, al enterarse de eso, le dice: diles que no contiendan sobre esas pláticas que para nada aprovecha, porque lo que hacen es provocar un daño en los oyentes. Y en el versículo 15 le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces,
este consejo es el que nosotros debemos de tomar también para nosotros mismos, que dice primero, no tiene de qué avergonzarse. Somos obreros del Señor y trabajamos para Él. Y quizá usted dirá, pero yo como soy obrero del Señor, a lo mejor hemos entendido que el obrero pues es el que a lo mejor hace alguna actividad aquí en la iglesia, ¿no? Que a lo mejor el pastorado, el que enseña, el que hace alguna labor aquí en la iglesia. Pero también los obreros del Señor son cada uno de nosotros. ¿Y dónde lo ejercemos? Pues allá afuera, no solamente aquí. En tu familia, en tu trabajo, tú haces una obra para el Señor, tú predicas con tu testimonio, con tus palabras, haces la obra del Señor. ¿Y qué pasa? En nuestras familias, como padres, somos obreros del Señor, estamos haciendo la obra del Señor al instruir a nuestros padres. Como esposos, también nuestra esposa es la primera persona, hablando de los esposos, a la que nosotros debemos de, por así decirlo, de pastorear, ¿verdad? De ayudar, de cuidar, así como lo hace el pastor con las ovejas. Entonces, nosotros en toda nuestra vida somos obreros del Señor. Y ante el mundo también el Señor nos ha llamado a ser luz y sal. Entonces, somos nosotros quienes anunciamos al mundo su mensaje. Como dice primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro trabajo consiste en obedecer sus indicaciones, hacer su voluntad. Y el trabajo que realizamos para el Señor nos puede llevar a estar orgullosos, o quizá para alguien puede ser causa de vergüenza. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences ni de mí ni del Evangelio. Y dice también en esta parte de ese versículo que usa bien la palabra de verdad. Aquí el significado de usar bien quiere decir trazar una línea para hacer un corte bien recto. Así como cuando nos encargaban en la escuela alguna tarea, o los que se dedican a hacer zapato o algo, tienen sus moldes y tienen un molde con el que usan para trazar la línea bien recta. Eso significa hacerlo bien. Y también nos dice que el usar bien la palabra es no equivocarnos precisamente en el uso para no distorsionar el mensaje que la Biblia nos da. Una palabra sacada de contexto, pues nada más sirve para un pretexto. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita les voy a dar 2 citas que vamos a ver. Yo creo que todos hemos escuchado en todo el lenguaje cristiano, todos saben que es Filipenses 4:13, ¿verdad? Yo creo que hasta, a lo mejor no se saben la cita, pero todos van a saber el versículo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si se fijan esas partes de la Biblia, se le ha dado mucho auge, inclusive se han generado doctrinas hasta basadas en partes así particulares de la Biblia. Pero es lo que les digo, no se ve el contexto, sino que nada más se toma una parte y sirve para hacer un pretexto de algo. Vamos ahí a Filipenses 4:13. Y yo creo que todos hemos escuchado, es que tú todo lo puedes en Cristo, no tienes límites, tú eres un campeón, tú eres eres alguien grande, no tienes nada que te detenga, tú di todo lo puedo y todo se te va a someter. Yo creo que en las doctrinas que ahora se llaman de la prosperidad y pues esos mensajes motivadores, pues precisamente usan estas palabras. Pero allí en Filipenses, fíjense lo que dice, vamos a leer desde el versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí hasta mi Biblia lo tiene sombreado, no sé la de ustedes. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El 14 dice, sin embargo, bien hicieses en participar conmigo en mi tribulación. Y el versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Si se fijan, al inicio dice, sé vivir humildemente, o sea que es humildemente, pues, y luego dice, habla de la escasez. Entonces, ¿cómo alguien que está en escasez puede decir, es que yo soy un exitoso? O sea, como que no hay lógica, ¿verdad? Alguien que no tiene, a lo mejor si alguien no tiene para comer, no puede decir, es que yo tengo lleno el refri. O sea, no hay lógica. Pero ¿qué pasa? Nos dan estas palabras, estos mensajes mal distorsionados, donde nosotros, pues la gente los toma, los recibe a causa de que pues viene de un púlpito, viene de alguien que aparentemente pues debe de dar el alimento a nuestra alma. Pero ¿qué pasa? Son mensajes que no están bien intencionados, sino que buscan un segundo propósito. Por eso Pablo le dice que usa bien la palabra de verdad. Debemos de tener mucho cuidado, y qué bueno que nosotros tenemos por costumbre pues traer nuestra Biblia y estar atentos, porque también en ocasiones pues alguien puede decir algo que no cuadra, que no está bien, y nosotros debemos de verlo en la palabra. Debemos también nosotros de ver si lo que nos están diciendo es correcto. Y Pablo le dice, continuando ahí en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice, en su manifestación y en su reino, le está diciendo, te encargo esto poniendo a Dios como testigo. Es decir, que él le dice a Timoteo, mira, yo te estoy dando este consejo, pero te lo estoy diciendo delante de Dios. Y le dice en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, que el instar es estar presente, compartiendo, dice a tiempo y fuera de tiempo. Eso lo podremos decir como si fuera de manera oportuna, y aun cuando no se puede de manera oportuna, pues de manera inoportuna, pero no quedarnos callados ante lo que estemos viendo de necesidad. Le dice redarguye, es decir, acusa pero convence de lo que estén haciendo mal. Le dice reprende, es decir, diles, prohíbeles lo que no deben de hacer, pero también le dice exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto nos habla de que debe de amonestar, pero también debe de consolar y debe de tener cerca, debe de estar en oración por esas personas. Y en el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En algún momento le está advirtiendo que pues las personas ya no iban a soportar la sana doctrina que él les fuera a enseñar, la que es fiel, la que es saludable para el alma. Y le da también como ejemplo, le dice, van a tener esa comezón de oír. Yo me imagino como cuando a alguien le pica un zancudo, si nos rascamos la primera vez, pues ya fue caso perdido, hasta que no nos saquemos la sangre. Imagínense cuando tenemos comezón de oír, es algo que no nos llena, es algo que escuchamos algo y escuchamos otro y escuchamos por allá y nos vamos, pero ya no prestamos atención a la sana doctrina. Entonces dice que se acercarán a maestros que les enseñarán conforme a sus deseos y a sus pasiones, a sus codicias. En el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, que en su caso era
la adoración a sus dioses romanos o a sus dioses griegos. En el versículo 5 le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y volviendo ahí a 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 16, le dice que evite profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. En el versículo 17 le dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ese Himeneo, aquí dice Himeneo y Fileto. En 1 de Timoteo 1:18 habla de Himeneo y Alejandro. Los voy a invitar a que vayamos ahí para ver lo que hicieron estos dos personajes. 1 de Timoteo 1:18. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron, es decir, quedaron aislados en cuanto a la fe algunos, y aquí dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínense cómo debía de haber estado esa situación, que puede decir: te los entrego, Satanás, haz lo que tú quieras. Entonces, debemos de tener cuidado primero de nuestras propias vidas, y también debemos de tener cuidado de esas personas que se oponen a la verdad, a esos Himeneos y Alejandros. Y en el versículo, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 18, le dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos. Esto era lo que decía Himeneo y Fileto. Ellos decían que la resurrección ya se había efectuado, y pues esto confundía a la iglesia. Entonces, al momento de ellos generar estas ideas, pues están inventando puntos doctrinales que alteran la fe. Y el versículo 19 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. El fundamento es la base. El hecho de estar firme quiere decir que está sólido, y el sello lo podemos asimilar como en la antigüedad, cuando el rey mandaba una carta o un documento, ponía su sello. Entonces aquí nos está diciendo Pablo: y él conoce el Señor a los que son suyos, y tenemos este sello, precisamente, que es ese, que el Señor nos conoce. En 1 de Corintios 8:3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y el Salmo 1:6 dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. En el versículo 20 al 21 nos habla acerca de utensilios que están en una casa grande. Dice el versículo 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de oro y de barro. Unos son para uso honroso y otros para usos viles. Entonces, y en el versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, que si nosotros disponemos nuestra vida, la santificamos, la consagramos al Señor, vamos a hacer esos vasos de honra que el Señor está buscando, donde Él deposite su gracia para que pueda usar nuestras vidas. ¿Y para qué? Para hacer esa buena obra a la que Él nos ha llamado. Y en el versículo 22 da un mensaje a los jóvenes. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe,
el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El huir es escapar de esas codicias, de esos deseos carnales que atraen a los jóvenes. Y dice, practica la justicia, el amor fraternal y la paz con los que de corazón limpio confían en el Señor. Es decir, cuando estamos con otros jóvenes que comparten la fe, debemos precisamente de compartirnos eso, nuestra fe, nuestra convicción que tenemos en el Señor. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y pues yo creo que todos en algún momento tuvimos esa lucha cuando éramos jóvenes, porque todo joven necesita ser parte, hablando desde un adolescente, tiene esa necesidad de sentirse parte de algo, de sentirse una identidad. Y es ese momento, el momento en el que más debemos de tener cuidado los padres con los hijos y nosotros como hijos pues poner en práctica todo eso que el Señor nos ha enseñado, porque pues sí, cada vez está peor la cultura, por así decirlo, humana, la cultura del mundo. Yo creo que no sabemos qué vaya a pasar quizá en unos 5 años, si el Señor no viene, quién sabe cómo vaya a estar la situación, pero si se ponen a pensar, unos 6, 8 años, 10 años atrás, no había tanta presión sobre la sociedad como lo hay ahora. Y hablamos de presión no solamente por los medios o por el internet, por lo que nosotros usamos comúnmente, sino ya es una presión política, es una presión desde el gobierno que está en cada país. Entonces, si se fijan, esto sí se está volviendo pues difícil. Por eso dice Pablo que va a haber postreros días en los que pues va a haber hombres amadores de sí mismos, hombres que van a dejar ya a un lado la palabra. Y bueno, yo creo que ya también es lo que está pasando. O sea, ya hay iglesias donde pues se predica un mensaje de motivación, un mensaje de que esté a la moda, que esté a lo que a lo mejor si la iglesia son empresarios, pues que ellos puedan sentirse identificados como empresarios y ya no predican la palabra, ya no predican el evangelio. Entonces, hablando en este punto que estamos en el versículo 22, le dice, escapa joven, huye de las pasiones juveniles, porque en la juventud es donde nosotros también nos identificamos, es en la juventud donde tú vas a escoger con quién te vas a casar, es en la juventud donde tú vas a escoger a qué te vas a dedicar. Entonces en la juventud pasa algo que va a ser para toda la vida. Entonces los jóvenes son los que, por ahí dicen pues que los jóvenes son los ciudadanos o los adultos del mañana, ¿no? Pero la juventud es importante en el hoy. O sea, debemos de ver cómo estamos hoy como jóvenes y tomar estos consejos que le dieron a Timoteo. Y en el versículo 20, vamos a irnos al versículo 24 al 26, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable con todos, para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces nosotros debemos de tener mansedumbre aún con aquellos que se oponen a la verdad. Si a usted, hermano, alguien llega y le dice queriendo contender, es que lo que tú haces está mal, es que tú no crees en esto, mira, no crees en la Madre de México, mira esto, debemos de ser mansos, porque dice que quizá Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad, no debemos de contender. Y el capítulo 3
pues sigue advirtiéndole a Timoteo de ese peligro que existe acerca de los hombres que van a venir, que van a distorsionar la palabra, de esos hombres amadores de sí mismos, que dice que sin afecto natural, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice, a estos evítalos, no te juntes con ellos. Y hablando como obreros, hay un peligro, y ese peligro es que nosotros podemos confiar en las obras que hacemos para el Señor más que en la gracia de Dios. En Efesios 2, del 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, es regalo de Dios. Dice, no son salvos por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que digamos que por nuestras obras nos merecemos la salvación, o que somos tan buenos que merecemos como recompensa ser salvos. En 2 de Corintios 10, 17 al 18 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y también existe un peligro, que es el creer que merecemos más por lo que hacemos para el Señor. En Mateo 20, 1 al 16, nos habla acerca de la parábola del obrero de la viña. Se las voy a leer así rápidamente. Nos dice que había un hombre, padre de familia, dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con algunos, les dijo, te voy a dar un denario, y los envió a su viña a trabajar. Después salió a la hora tercera y vio a otros que estaban también y les dijo, vengan, también los contrato y os daré. No les dijo cuánto les iba a dar, les dijo, les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la hora sexta y a la novena, y él hizo lo mismo. Y saliendo a la hora 11, dice, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que es justo. Entonces llegó la noche cuando ya tenía que liquidarles. Le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, es decir, los que llegaron al último. Al venir también los primeros, pensaron, pues si a él le dio 1, yo he estado todo el día, yo creo que me va a dar unos 10. Dice, al venir los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Dice, al recibirlo murmuraron contra el padre de familia diciendo, estos postreros, o sea, estos que llegaron al último han trabajado solo 1 hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y bueno, nosotros hemos sido llamados a trabajar para nuestro Señor, y quizá pensemos, pues hay un beneficio para dedicar mi tiempo, mi vida, y yo les quiero decir que este beneficio ya lo recibimos. ¿Y qué es? Es el haber sido perdonados por nuestros pecados por medio de la sangre de quien nos llamó a su obra de salvación, y también el haber sido transformados en nuestro entendimiento por medio del poder de la palabra de Dios. El Señor también nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado al Consolador, que es su Espíritu Santo, que nos convence de pecado y nos guía a toda verdad. El mundo no tiene el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos, por eso el mundo no sabe discernir, no sabe lo que está bien de lo que está mal. Y también nos ha prometido que Él regresará por todos aquellos que están preparados, esperando su venida. Y además que seremos transformados de este cuerpo incorruptible, de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible,
de uno mortal a inmortal, y nos ha dado la oportunidad de participar de su victoria sobre la muerte. Ningún bien o beneficio terrenal que pudiéramos adquirir por voluntad de Dios se puede comparar con lo que recibiremos todos los que creímos y confiamos en el Hijo de Dios cuando Él regrese por su iglesia. En 1 Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y bueno, como conclusión, mientras estemos en esta tierra, en esta vida terrenal, seamos obreros aprobados, que se deleiten en la obra de su Señor, quien nos llamó para ser instrumentos de honra, limpios, consagrados y dispuestos para toda obra en la que Él nos quiera usar, completos y preparados por medio de su palabra, y seamos obreros que no tienen de qué avergonzarse a causa del Evangelio, que usamos bien la palabra de verdad. Así que, ¿cuántos le queremos decir al Señor: yo quiero ser un obrero aprobado para ti? Les voy a pedir a que nos pongamos de pie. Y les repito, si alguno quizá puede decir: es que pues yo no, a lo mejor no hago ahorita nada para el Señor, no hago nada en la iglesia, no me siento como un obrero. Yo les recuerdo que somos obreros en todo lugar, no solamente aquí en la iglesia, y hacemos la obra del Señor las 24 horas del día, en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, como esposos, como hijos, como padres, como hermanos, como jefes de algún trabajo, como encargados. Todos hacemos la obra del Señor y el Señor nos ha llamado a todos. Entonces, dediquemos nuestra vida para ser esos siervos, esos obreros aprobados que el Señor nos ha llamado a ser. Les voy a pedir que cierren sus ojos y que le podamos decir al Señor: Señor, te rindo mi vida para que tú me uses conforme a tu voluntad soberana. Dispongo mi voluntad a tus ordenanzas y mandamientos para vivir conforme a tu voluntad. Quiero, Señor, consagrarme a ti, santifícame para servirte como tú buscas que lo haga. Permíteme ser un instrumento de honra, donde tú deposites de tu gracia para hacer tu voluntad. Podemos decirle: Señor, heme aquí, tú eres mi Señor y yo soy tu siervo. Permíteme darte la gloria con mi vida. Quiero ser un obrero aprobado, que usa sus fuerzas, su cuerpo, su espíritu, su tiempo, los recursos que tú me has dado, tanto físicos como espirituales, para tu obra, para que tú seas glorificado, Señor. Lo que tú me indiques que haga, eso quiero hacer. Tú nos has dado ese regalo tan grande que es la salvación de nuestras almas por medio de tu Hijo Jesucristo, que lo que ahora queremos hacer es ofrecerte nuestras vidas para servirte. Tú nos has traído, Señor, a tu luz admirable y anhelamos ser tus obreros, esos obreros aprobados, Señor, que te sirvan en todo momento, durante todo el tiempo, Señor, que tú nos permitas vivir. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.